unas que le corresponden a Marisela. Ok. La mía es unión gastro, la unión Sí, gastroesofágica es la mía. Ajá, ya la tengo. Comencemos. ¿Listo? Sí, profe. Sí, profe. Una presentación, entonces, del tema. Bueno, entonces, buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 1. Los integrantes son pues Araceli, Liet, Marisela y mi persona Frania. En esta exposición vamos a estar desarrollando 4 temas. Los 4 van referidos a lo que es el sistema digestivo y sus diferentes enfermedades o problemas correspondientes a ello. ¿Dónde está Matías? ¿Quién está ahí, Matías? No sé, ya Maricela está conectada, pero se puede comenzar con la parte que le toca. Ya hicieron la Bueno, presentación. inicia Entonces, Marisela entonces, profe. inicia ella, profe. Ok. Se volvió a desconectar, profe, la Marisela. Ahí está. Está conectada. Marisela, inicia vos. Empiezo yo. Sí, la primera es la tuya. Buenas tardes, profesora. Perdón. Buenas noches, profesora y compañeros. Nosotros somos nosotros somos ya. No se te escucha nada. Nosotros somos el grupo número 1 y nuestro cuerpo es los trastornos motores del esófago y síntomas especialmente es la disfagia y el dolor torácico. Debe ser la señal, pero sí, yo les escucho bien. ¿Me escuchan? Sí, ahorita se te está escuchando, Marisela, empezó. Ya te escuchamos bien. Empezó. ¿Vuelvo a empezar otra vez? No, niña, Ya de empecé ahí de la con el tema presentación, tuyo. en lo que está la diapositiva. Dice, los trastornos motores del esófago incluyen una serie de situaciones clínicas cuyos síntomas, especialmente la disfagia y el dolor torácico, se sospecha que tienen un origen esofágico y están relacionados con disoluciones de esfínteres en la parálisis del estómago. Ya, la siguiente. La deglución es un proceso muy complejo, una perfecta coordinación de varios grupos musculares de la boca a la faringe y la laringe y el esófago, las cuales poseen una rica
inervación en la que interviene el centro de la deglución. No se te escucha nada, Marisa. La deberías de buscar donde hay señal. Pero yo les escucho bien, sí, no sé por qué ustedes a mí no. Es que de repente es que no se te escucha. Ahorita Tal se vez te te está ponemos escuchando lejos el bien. micrófono. Espérame. Ya, creo que ahora sí. Dale. Trastorno esofágico de la deglución, acalasia, incoordinación, cricofaringia, disfagia alusoria, espasmo esofágico difuso, disfagia y divertículo esofágico. La siguiente. ¿Qué pasó, Marisela? La siguiente, profe. Es que no se le ha escuchado ninguna de las dos últimas diapositivas, por eso fue que la dejé ahí, porque no se escuchó nada de lo que dijo. Y que parece que es la señal, profe. Ahorita sí, sí, profe. Si quieres se la vuelvo a repetir. Ahorita sí. Solo son las Ya, ahora el últimas dos, trastorno Marisela. esofágico. Dice que el espasmo esofágico es un trastorno de las ondas rítmicas de contracciones musculares del esófago. No se conoce la causa. Ya, entonces, no se conoce la causa de este trastorno y la dificultad para tragar. El diagnóstico se basa en los resultados de
Alteraciones de la unión gastroesofágica, ¿a quién le tocan? A mí, profe. Continúen, por favor. Bueno, les voy a hablar un poco de la unión gastroesofágica. Y la unión gastroesofágica es donde el esófago se une con el estómago. Esta se conoce como la línea Z. Y la línea Z es la unión de la mucosa esofágica. Es fundamentalmente para evitar el fluido del contenido gástrico. Existe una barrera a nivel de la unión gastroesofágica que tiene varios componentes. El esfínter esofágico interior, que es el anillo circular contraído torácicamente y localizado en el esófago distal. La compresión extrínseca del esfínter por el diafragma pleural. El diafragma pleural el componente intraabdominal del esfínter esofágico inferior, el ligamento frenoesofágico que ancla el esófago distal en el diafragma pleural y el ángulo de la IS. El ángulo de la I señala la unión cardioesofágica, que es el ángulo de entrada del esófago al estómago. Dice que el reflujo gastroesofágico se produce cuando la barrera antirreflujo normalmente entre el estómago y el esófago se ve afectada, ya sea de forma transitoria o permanente. El reflujo a través del esfínter esofágico inferior puede producirse por 3 mecanismos diferentes. La relajación del transitorial del esfínter esofágico inferior, que no está relacionada con la deglución y sin que se acompañe de movimientos peristaltíticos del esófago. Un aumento transitorio de la presión intraabdominal que supera la presión más baja del EI, que ese es el punto de unión entre el esófago y el estómago, y este se denomina esfínter esofágico inferior, que eso significa EEI. El aumento transitorio de la presión abdominal, que se supera la presión más baja del EEI, que es un reflujo espontáneo a través de la zona hipotensa del mismo. La relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, que es un suceso mediado neurológicamente, y estas relajaciones tienen una mayor duración que la relajación normal del esfínter esofágico inferior introducida por la deglución. Dice que el esfínter es un músculo de forma de anillo que cierra y abre cierra y abre a la abertura de los términos y los conductos naturales del cuerpo, especialmente de la uretra. La siguiente, profe. Manifestaciones clínicas. La enfermedad por del reflujo gastroesofágico presenta un amplio espectro de manifestaciones clínicas que pueden obedecer a diferentes alteraciones secundarias a la presencia del material refluido hacia el estómago, algunos como la pirosis, que dice que la pirosis es la sensación de quemadura que se sube cuando uno tiene acidez, que viene desde el estómago hasta el diafragma, hasta la faringe, producida por la regurgitación. Y la regurgitación surge de su diagnóstico, mientras que otras son más atípicas, como los síntomas respiratorios o faringolaringeos, la disfagia o el dolor torácico. La regurgitación consiste en el paso a la faringe del material del refluido sin el esfuerzo del vómito. La retrodifusión de hidrogeniones de materia refluido provoca pirosis.
que se percibe como sensación quemante retroesternal. También puede existir otras manifestaciones como la odinofagia o deglución dolorosa, que habitualmente está en la relación de las lesiones erosivas o úlcera esofágica. En estos casos pueden aparecer hemorragias crónicas o en forma aguda. Buenas noches, profesor. Trastornos motores del intestino delgado y colon. Dice que el intestino delgado es la parte más larga y delgada del intestino que comienza desde el estómago y culmina en el intestino grueso. Este tiene una medida de 8.5 metros de longitud. Esta parte absorbe el agua y los nutrientes que se ingieren durante el proceso de alimentación. En todos los tramos digestivos, la capacidad motora es un elemento impredecible para lograr la función esencial del aparato digestivo. De esta forma, cumplir el proceso de digestión completo en cada ser humano. El intestino delgado está compuesto de duodeno, yeyuyeno y el ilion. ¿Me escuchan? Se te escucha. ¿Se escucha? Sí, continúa. Sí, se te escucha bien. La incorporación al medio intenso de nutrientes y vitaminas, oligoelementos para esta capacidad motora está característicamente diferenciada en otros tramos digestivos. En el intestino delgado encontramos distintos tipos de trastornos que conllevan a tener o mantener una digestión inadecuada en nuestro sistema digestivo. La enfermedad del Crohn y la colitis úlceras son dos tipos de enfermedad inflamatoria intestinales. La enfermedad del Crohn afecta con más frecuencia al colon y la última parte del intestino delgado, o sea, el ilio. La colitis ulcerosa provoca una inflamación duradera y llagas en el revestimiento más profundo del intestino grueso, o sea, el colon y recto. Y el Crohn es una inflamación que se caracteriza por la inflamación en el revestimiento del tubo digestivo, que suele extenderse hacia adentro de los tejidos afectados. Dice que los síntomas de esta enfermedad inflamatoria, tanto en el Crohn como en la colitis ulcerosa, son prácticamente iguales, porque provocan diarrea, fatiga y fiebre, dolor y cólicos abdominales, sangre en las heces, disminución del apetito, adelgazamiento no intencional. Uno de los mayores factores del trastorno por el que pasa nuestro sistema digestivo es el cáncer del colon. Es por esto que debemos mantener un chequeo médico y asimismo poder realizar una colonoscopia después de los 50 años. Llevar un chequeo por lo menos cada 10 años, indicada por el médico, por estas enfermedades inflamatorias que pueden detectarse un cáncer en el colon. Muchas veces nosotros en el hospital, profesora, escuchamos las quejas de los médicos que llegan solamente por dolores abdominales, que por el colon sucio. Entonces, y eso se basa a la mala alimentación que llevamos nosotros los seres humanos. Y también a la poca, como le dijera, consumimos demasiada poca agua, no consumimos lo que el médico manda por lo normal que son, y también los alimentos.
los alimentos no metemos una dieta como es indicada. Uno de los mayores factores. Maricela, apaga tu micrófono, por favor. Pase la otra, profe. Ahorita está hablando Iliet, por favor. Maricela, apóyanos con el micrófono. Se escucha mucho. Listo. Bueno, en los motores del intestino delgado y colon, dice que la actividad motora del intestino delgado tiene dos finalidades. Una de ellas es facilitar la digestión y absorción de los alimentos favoreciendo la propulsión del quimo. Y la otra función es defensiva, impidiendo la proliferación bacteriana y reduciendo el tiempo de contacto de algunos componentes agresivos para la dieta. La función de esta actividad motora depende directamente de la actividad contráctil del músculo liso de la pared intestinal, que es integrada y regulada por el sistema nervioso central, el sistema autónomo y el sistema nervioso entérico. La actividad motora del colon tiene diferentes tipos de función. Una de ellas es la contracción segmentaria. La otra es el peristalsis retrograda, que facilita el contacto de las heces con la mucosa coloniza. La actividad motora del colon está controlada por el sistema nervioso intrínseco del colon. A su vez, está bajo el influjo de la información proveniente de la médula espinal y la corteza cerebral. Como le decía anteriormente, profe, los pacientes padecen de problemas de estreñimiento, dolor en abdominales, y esto es una causa principalmente a la escasez de nutrientes y agua que consumimos a diario. Un factor que lleva a la inflamación conducente a tener un riesgo que afecte nuestro sistema digestivo. Es por eso que los pacientes debemos de llevar una dieta balanceada y una buena alimentación y consumir lo necesario de agua, como indica el médico. El colon dice que puede llegar a absorber de 4 hasta 5 litros de agua sin provocar una diarrea. El movimiento a través del colon es relativamente lento comparado con el de la porción proximal del tubo digestivo. Los patrones de motilidad colónica pueden dividirse en actividades segmentales y actividades propagadas. Bueno, profe, entonces acá tenemos el último tema que nos correspondía, que es la obstrucción y pseudoobstrucción del intestinal. Próxima diapositiva, profe. No se escucha. No sé si dejo de hablar. ¿Puedes empezar, Frania? Se salió, profe, la Frania.
Quizás debe de estar intentando volverse a ¿Quién unir. sigue? Ella era la que culminamos. Ella finalizaba, profe. Dice que se le cortó, profe. Ahí está. Ahí. Ah, es que se me cortó, no sé si que me cayó la señal o qué pasó. Bueno, entonces sigamos con la exposición. Ahora sí me escuchan. Bueno, tenemos que la obstrucción intestinal es un bloqueo que no permite que pase comida o líquido a través del intestino delgado o intestino grueso. Las causas de la obstrucción intestinal pueden incluir franjas fibrosas de tejido en el abdomen que se forman después de una cirugía, intestino inflamado, que es la enfermedad del Crohn, bolsitas infectadas en el intestino, diverticulitis, hernias y cáncer de colon. O sea, sabemos que son muchas las causas que pueden provocar una obstrucción intestinal. O sea, tenemos que la obstrucción intestinal es una enfermedad bien fuerte porque incluso necesita de cirugía para poder solucionar el problema. Dice que si no se hace un tratamiento, las partes bloqueadas del intestino pueden morir, lo que lleva a los problemas graves, pero que son que se trataba médicamente de inmediato. Con qué frecuencia se puede tratar con éxito, pero sabemos que con cirugía, lo que les mencionaba, que es una enfermedad que se debe tratar, o sea, que su única forma de tratarla es la cirugía cuando ya está bien avanzada. Tenemos que los síntomas normalmente son casi que comunes a los otros síntomas de problemas abdominales, pero con una poca diferencia. Es decir, que tenemos dolor abdominal, tipo cólico intermitente, pérdida del apetito, estreñimiento, vómitos, incapacidad de evacuar los intestinos o eliminar gases, inflamación del abdomen. Tenemos que, según los médicos, la forma que ellos se dan más, la forma más fácil que ellos se dan cuenta que es una obstrucción es tanto por la inflamación como los dolores y el problema para evacuar, y luego, claro, ellos lo confirman con debido ultrasonido. Tenemos que las causas, bueno, son las adherencias intestinales, que son bandas de tejido fibroso en la cavidad abdominal que pueden formarse después de una cirugía abdominal o pélvica, cáncer de colon. En los niños la causa más frecuente de la obstrucción intestinal es la invaginación. Dice que otras posibles causas de la obstrucción intestinal incluyen hernias, que son porciones del intestino que se introducen en otra parte del cuerpo. Como todos hemos visto que la hernia se ve por la parte superficial de la piel, entonces que las hernias son que parte de nuestro intestino como que rompe la faz y se sale. Entonces eso también puede provocar una obstrucción intestinal y no solo el problema de la hernia. La otra es enfermedades intestinales inflamatorias, como la enfermedad del Crohn, que mencionaba mis compañeras. Diverticulitis, que es una afección en la que pequeñas protrusiones en forma de bolsas en el sistema digestivo se inflaman o se infectan. Torsión del colon y retención fecal. Tenemos que la torsión del colon, algunas personas tienen, ya eso es un problema genético, por así decirlo, porque que hay personas que el colon se les torce o lo que le llaman se les pone transverso o algo así, se une ahí. Y la retención fecal, bueno, que es lo que nosotros conocemos como el estreñimiento. La próxima, pues. Tenemos ahora la pseudoobstrucción. Anteriormente estamos viendo lo que era la obstrucción. Ahora vemos la pseudoobstrucción. Dice que es pseudoobstrucción o ileo paralítico, que puede causar signos y síntomas de obstrucción intestinal
pero no implica un bloqueo físico. En el ilio paralítico, los problemas en los músculos o nervios interrumpen las contracciones musculares coordinadas normales de los intestinos, lo que disminuye o detiene el recorrido de los alimentos y líquidos por el aparato digestivo. Entonces, si vemos que es parecido, pero no es lo mismo exactamente que la obstrucción. El ilio paralítico puede afectar cualquier parte del intestino. Sus causas pueden incluir una cirugía abdominopélvica, que pasa lo mismo con la obstrucción. Puede ser una infección, determinados medicamentos que afectan los músculos y nervios, incluyendo antidepresivos, tricíclicos, como amitriptilina, que la amitriptilina es un antidepresivo, y la imipramina, la atrofanil y analgésicos opioides, como los que contienen hidrocodona y oxicodona. Tenemos hay muchas personas que ciertos medicamentos les causan estreñimiento, y entonces esto va a los problemas de las inflamaciones y este tipo de cosas. También se dice que son los trastornos de los músculos y nervios, como enfermedad del Parkinson. Entonces, a las personas que padecen Parkinson también les afecta, o sea, sus intestinos, les provoca ciertas inflamaciones, entonces por ende les provoca las pseudoobstrucciones. La siguiente, profe. Dice que digamos que, por así decirlo, los principales factores de riesgo que provoca la pseudoobstrucción, dice que las enfermedades y trastornos pueden aumentar tu riesgo de obstrucción intestinal, que incluyen cirugía abdominal o pélvica, que con frecuencia causa adherencias intestinales, o una obstrucción intestinal común, la enfermedad del Crohn, que provoca que se engrosen las paredes del intestino, estrechando el pasaje de las heces y las comidas y todo eso. Cáncer en el abdomen, especialmente si te han hecho cirugía para extraer un tumor o radioterapia. Si ustedes se fijan, digamos que prácticamente casi son los mismos factores de riesgo que tiene la obstrucción, son los mismos de la pseudoobstrucción. La próxima, pues. Bueno, dice, si no se trata de la obstrucción intestinal, puede causar complicaciones graves y fatales, incluyendo muerte del tejido, bueno, este es algo más como de la complicación de la obstrucción, porque como estamos viendo, la obstrucción es como que más complicado que la pseudoobstrucción, que dice que puede interrumpir el suministro de sangre aparte de nuestro intestino. La falta de sangre hace que la pared del intestino muera. La muerte del tejido puede resultar en que se rasgue la pared intestinal o perforación, lo que puede llevar a una infección. Dice que infección, que es la peritonitis, en el término médico para la infección en la cavidad abdominal, que es un trastorno que puede ser fatal y que requiere atención médica inmediata y con frecuencia. Cirugía, que es lo que les mencionaba anteriormente, que cuando hay una obstrucción es bien fuerte, es cirugía. Como culminación, profe, de los 4 temas, para evitar y medidas precautorias, debemos tener higiene en la preparación de los alimentos personalmente y evitar comer en lugares ambulantes o con condiciones insalubres. Tenemos que lavarnos bien las manos antes de comer y después de ir al baño, tomar agua hervida, clorada o bien embotellada, lavar y desinfectar frutas y verduras, freír o cocer muy bien los alimentos, sobre todo la carne, los pescados y mariscos, que es donde viene la mayor parte de microbios. No sabemos cómo están por lo menos vemos en los mercados que el pescado, los mariscos y las carnes están con alrededor moscas, y están siendo tocadas con las manos infectadas. Debemos refrigerar los alimentos para evitar su descomposición, no consumir alimentos caducados, lavar bien sus utensilios con los que preparamos los alimentos y tomar al menos 2 litros de agua diariamente y tapar adecuadamente los botes de basura. Esto debe evitar, profe, que la población tenga una mejor manera de prevenir las enfermedades infecciosas que sabemos que nos conllevan hasta el cáncer de colon.
y los pacientes a veces no saben diferenciar los síntomas. Entonces, esto conlleva a los pacientes a automedicarse y esto a veces provoca el agravamiento del estado de la salud de la persona. Esa ha sido nuestra exposición. Pónganos en mudo los micrófonos, por favor. Y solamente los que van contestando las preguntas, lo habilitan el micrófono, por favor. Nos puede hacer unas preguntas, ya que no tenemos público, porque solamente están ustedes las expositoras. Entonces, quería que me relacionara con sus propias palabras el concepto que dejaron de hernia. Si bien es cierto de que es un tipo de obstrucción, quiero saber cómo ustedes relacionan el hecho de que la persona tenga hernia y hay una obstrucción intestinal. Profe, porque se dice que la hernia es que una parte del intestino como que se sale, entonces como le diría yo, una parte del intestino se sale, entonces la protuberancia que se nos ve en la parte por fuera de la piel. Entonces, según lo que leí, al momento de que el intestino hace esa curva, por así decirlo, puede provocar la obstrucción porque el intestino no está trabajando normalmente porque tiene, digamos que esa parte de su intestino está desviado de cómo debería de estar. Ok, correcto. Eso es. Lo que quería es confirmar sus conocimientos nada más. En el caso de las enfermedades inflamatorias, ¿cómo afecta en el proceso de tránsito de la S a nivel colónico? Provoca estreñimiento, profe. La inflamación, al inflamarse el intestino delgado, eso conlleva a inflamarse tanto desde el duodeno, el duodeno y el ilio. Eso provoca, profe, el estreñimiento. No, en el colon. Duodeno, yeyuno e ilio son del intestino delgado. Colon Sí. es colon ascendente, colon transverso, colon descendente. En el colon. ¿Qué pasa en el colon si está inflamado? Bueno, Cuando el colon está inflamado, profe. Profe, pues ¿Hablas, Inget, o hablo yo? para mí, profe, de que cuando el colon se inflama es cuando se da el estreñimiento. Y me parece que también, profe, a mi idea, que también puede afectarle las hemorroides porque se pueden inflamar o se pueden ocasionar por eso. A nivel intestinal, el intestino delgado y el intestino grueso son similares en su estructura externa, pero en su estructura interna no. Tiene más musculatura lisa el intestino grueso. Si el intestino grueso se inflama, obviamente se van a engrosar las paredes del intestino y luego, una vez engrosado el intestino, lo que hace es una pequeña contracción porque él relaciona este hecho como un elemento que está dañándole. Entonces, para poder atacar, primeramente se dilatan las venas, se dilata y cede lo que es la musculatura lisa, pero después como es un proceso inflamatorio crónico, en este caso puede ser la colitis ulcerante, que es la más característica, y puede crear un montón de ácidos internos y posteriormente por el daño progresivo, el cambio de tejido va a hacer de que se contraiga el colon en ese segmento y que no puede haber un paso normal de las S. Lo normal es que a mayor cantidad de S, mayor es el espacio que deja el colon porque se distiende. Pero como es un problema crónico, entonces lo que hace es sustituir ese tejido que debería de distenderse
por un tejido más duro y no va a permitir que la apertura normal del colon sea a mayor capacidad, sino a menor capacidad de eso. Entonces, ahí va a quedar un fenómeno de manera progresiva de estrangulación. Si hay una obstrucción parcial, eso quiero que se lo graben. Esto es muy importante. Si hay una obstrucción parcial con ese y hay un proceso inflamatorio, lo que vamos a observar es que se va a desencadenar una diarrea. Pero si la obstrucción es total, vamos a ver un paciente con estreñimiento. Es algo que está muy relacionado con la clínica. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta a partir de ahí. Con el ERGE, porque ustedes hablaron de reflujo gastroesofágico también. También hablaron de reflujo gastroesofágico. Pero no me hablaron de las edades en donde más se produce esta afección. Mayormente se da en los adultos, profe. ¿Por qué? Y en los adultos mayores. ¿Y? Porque ellos pierden, profe, la mucosa. No es que pierdan la mucosa, es que tienen un poco más reseca la mucosa, que es diferente. Aparte de eso, hay otra característica importante en estos pacientes. No sabría decirle, profe. ¿Será por lo que ya no tienen movimiento, profe? Ya no caminan, solo están acostados o bien sentados. Pues no es por el hecho de que no caminen, sino porque el sistema neurológico también se ve afectado. Y acuérdese que nuestro sistema neurológico, si está afectado y no está trabajando bien, pues obviamente va a haber una disyunción entre nuestro trabajo autónomo, porque nuestro sistema nervioso autónomo pues está encargado también de estabilizar y de controlar a las células entéricas. Entonces, si está alterado nuestro sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, entonces pues a mayor de 75 años hay disminución de motilidad. En palabras sencillas, como pueden encontrar también en el examen, por eso es que le hago mucho énfasis, a mayor edad de paciente hay menor capacidad de movilidad. En el caso de los niños menores de 5 años, que son otro de los pacientes que tienen esta enfermedad de manera recurrente, y que es una de las causas de las consultas recurrentes en los niños, es porque tienen un sistema neurológico inmaduro que llega a desarrollarse de los 3 a los 5 años. Para que lo dejemos puntualizado. De ahí, pues, nada más, solamente que me activen nuevamente las camaritas, porque les voy a hacer un screenshot de la reprogramación de la clase. Y a ver, permítame. Yo les digo cuando ya lo me falta Maricela. Maricela, activa la cámara. ¿Aló? Maricela. Iliet falta también, active la cámara. No, a Iliet ya la miro, pero me falta Maricela. Ok, listo. Permítanme, yo les digo. Y ahora Fran. Ya. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted, profe. Gracias a Dios que todo salió bien. Nos tuvo paciencia Sí, con muchas estos gracias, inconvenientes profe. que tuvimos. Sí, tranquilo. Sí, que la causante fui yo de todo. No, tranquila. Muchas gracias, profe. Que pasen buenas noches, que descansen. Buenas noches. Buenas noches, descansen. Buenas noches.